Este viernes vamos a analizar la situación local y la situación internacional con el politólogo Harry Browne Araúz, que además es el director del CIEPS, una organización importante que se dedica a las investigaciones académicas. Y también estará con nosotros el señor John Subinas, que también es parte de los investigadores del CIEPS. Harry Browne, bienvenido. Señor Subinas también. ¿Cómo están? Bien, Guillermo Antonio, Rubén, Milton, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Nosotros acabamos de publicar la encuesta bianual que hacemos, la encuesta de ciudadanía y derechos. Anoche apareció en nuestra página web, cieps.org.pa, y lo que nos gustaría es comentar los hallazgos que creemos que son muy interesantes de esa encuesta. Sí, Harry, pero aprovecho que estás aquí con nosotros y vamos a analizar la encuesta, que es la segunda encuesta, ¿no? Del CIEPS. Bien. Sí. Yo quiero referirme a algo que nos preocupa a todos. Sí. Es la inestabilidad global con la situación que se ha presentado en Ucrania. El hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Me explico. Adolfo Hitler, años 40, dio muestra de que él quería tomarse Europa. Ok, con su poderío militar. Comenzó por Austria, luego fue a Polonia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie dijo nada. Se iba comiendo poco a poco los países. Esto es la historia, muy puntualmente resumida. Y ningún país dijo nada. Y siguió hasta que llegó a tomarse la foto frente a la Torre Eiffel en París con un letrero que decía que ya Francia era territorio ocupado por Alemania. En esta ocasión, un hombre como Vladimir Putin, que tiene una gran diferencia, él fue jefe de la KGB, un hombre de un país como Rusia, no es cualquier cosa haber presidido o liderado la inteligencia militar rusa. Un hombre que tiene años en el poder, pero que además de eso es un rostro impenetrable. Los que se han reunido con él no saben cómo leerlo, y eso es una ventaja para Putin. Pero el tema en esto no es la personalidad de Putin nada más, sino lo que él representa. Hay armas nucleares de por medio en una Europa que está también nuclearizada. Hay que entenderlo. Entonces hay las dudas de si el señor Putin pretende quedarse nada más en el territorio ucraniano, tomarlo, destruirlo, porque lo va a dejar en ruinas, o habrá algún tipo de pretensión de que se repita aquella historia triste de la humanidad cuando Hitler se tomó el territorio europeo casi en su totalidad. ¿Usted qué opina, don Harry, de esa posibilidad? Sí, mira, mi opinión al respecto, yo creo que es muy evidente que un conflicto armado que está sucediendo muy lejos de nuestras fronteras, por las características del mundo en el que vivimos, tiene un impacto sobre nuestra tranquilidad, por lo menos sobre nuestra tranquilidad, y podríamos esperar que también tenga impacto económico. Estas podrían ser pensadas como guerras europeas, pero no lo son. Son guerras que mantienen en vilo a todo el mundo. De hecho, tengo entendido que los demás, bueno, se sabe que los demás países europeos, aunque no están en guerra, también sienten que no están en paz por la posibilidad real, porque comentabas, de que, no sé si la posibilidad real, pero sí la expectativa de que la vocación hegemónica de Vladimir Putin pues lo lleve más allá de Ucrania. Sí, Harry, permíteme un segundito, Harry, porque de lo que yo he leído, de lo que me he ilustrado, es que ya Vladimir Putin, perdón, presidente de Rusia, las cosas por su nombre, ha amenazado incluso a los Estados Unidos. Él dice, si esto continúa, voy a mandar armas nucleares a los Estados Unidos. Eso significa que el mundo se achicó ante la tecnología y los avances guerreristas. Esa es la realidad. La Segunda Guerra Mundial era una guerra que nada más era in situ en Europa. En aquella época era muy difícil ampliarla a otros países, sobre todo de América. Hoy eso cambió, Harry, y yo creo que eso hay que ponerlo dentro del análisis, ¿no?
Sí, estoy recordando, ahora que le llamas al presidente Vladimir Putin, no es un presidente necesariamente como los nuestros, como entendemos en democracia, porque hay una premisa que recuerdo muy bien cuando estudiaba ciencia política, un politólogo muy importante, Adam Przeworski, él decía que las democracias tenían una gran característica, era que no había guerras entre ellas. Y precisamente Rusia le está planteando una guerra a un país europeo, con la expectativa de que pueda avanzar hacia otros países, porque no se trata de una democracia. Por lo tanto, democracia es paz, ¿no? Democracia, la población espera que también sea bienestar, pero en el ámbito internacional, la democracia es sobre todo paz. Entonces estamos tratando con un actor que no es igual que los demás. Miren cómo los países europeos democráticos tienen grandísimas aprensiones para entrar en un conflicto armado por el costo político y por lo que eso implica para las democracias. No es fácil. Los estados de bienestar europeos se han podido fortalecer en buena medida porque no gastan en ejércitos. Entonces, las implicaciones que tiene para una democracia estar en un conflicto de ese tipo no las tiene Vladimir Putin, porque la rendición de cuentas no es un asunto importante en gobiernos, llamémosle autoritarios o iliberales, como el que existe en Rusia, Guillermo. Harry, pero ahora Alemania anunció que va a fortalecer su presupuesto para efectos de armarse más todavía. Alemania, que había sido un país bastante en el centro de la avenida, por poner un término, ¿no? Y otras naciones creo que también van a ensayar esa posibilidad. En pocas palabras, creo que hay un temor que se respira en el ambiente, sobre todo la posible intención de Putin, el zar, casi como actuar como un zar, o mejor dicho, como en la época de la URSS, ¿no? De la Unión de Repúblicas Soviéticas, de volver a armar estas pequeñas repúblicas que no son tan pequeñas alrededor, pues como un satélite de Rusia. Esa aparenta ser, y esto es absolutamente especulativo, pero se puede leer que puede ser una de las intenciones del presidente Putin. No sé cómo tú la ves como politólogo. Sí, la situación ha obligado a los demás países europeos, a las potencias europeas, a prepararse para los peores escenarios. Ok. No ha sido un asunto de voluntad hegemónica o expansionista propia, sino una reacción defensiva ante un actor que no está de acuerdo o cumpliendo con el orden internacional o el orden europeo. Entonces no les ha quedado otra opción que prepararse para proteger sus intereses. Ahora, Harry, ¿cómo se ha manejado la comunicación en esta crisis? Porque los periodistas siempre no creemos ser los dueños de la verdad. ¿Cómo Estados Unidos, América Latina, que inclusive no le hemos dado importancia al acercamiento de Estados Unidos con Venezuela, en la justa dimensión de lo que ha pasado? Señor Murga, le pongo a Rusia también, porque Rusia tiene su parte también, no se puede ignorar. Es una guerra de información, con el permiso del señor Murga. Adelante, Harry. Claro, sí, es una guerra de información. Estas guerras tienen un componente, bueno, esta sería como de las guerras importantes que ha tenido como elemento de comunicación a las redes sociales. O sea, eso eso cambia todo, porque no solamente es la capacidad de que la información circule muy rápidamente, con menos controles. Hemos visto que hay un montón de información que luego se va desmintiendo, imágenes que se dicen que no son de los países de Ucrania, de los países en conflicto, sino también la posibilidad que tienen las mismas personas, o sea, individuos como nosotros, como lo que se dice las personas, los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, también de hacer circular información importante. Por lo tanto, ya no es solamente un asunto que atañe a los estados y a los grandes medios de comunicación, que también entran a jugar parte, digamos, en esta estrategia de intereses de los actores, sino también esa posibilidad enorme de hacer circular información en tiempo real y sin ningún tipo de control de veracidad de lo que está circulando. Harry, y hoy hay una palabra que casi que está en el hit parade, que se llama fake news, que en español es Sí, noticias falsas. Y las noticias sí, falsas se cruzan, ¿ok?, entre los poderes hegemónicos del mundo, sobre sí. todo en esta crisis. Voy a un corte comercial. Al regreso, Harry, vamos a hablar acerca de esta segunda encuesta del CIEPS. ¿Te parece? Con mucho Viene gusto. más
viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. El politólogo Harry Brown, director del CIEPS, va a hablar con nosotros y darnos a conocer el resultado de una segunda encuesta que ha hecho el CIEPS, que tiene que ver con el Panamá post pandemia, antes y después de la pandemia, como estamos ahora mismo. Y también ha traído con él al señor John Subinas, que es parte de los analistas que tiene el CIEPS. Harry, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuál podría ser la respuesta principal y la sorpresa, si la hay, en cuanto a este estudio sobre la República de Panamá pre y post pandemia? Sí, gracias, Nito. Mira, tenemos un montón de datos, pero vamos a hacer el esfuerzo de decir quizás algunas de las cosas más importantes o más impactantes. El informe, como les dije, lo pueden encontrar en cieps.org.pa, ya está publicado. Miren, Pero, una de las... Harry, nada más para efecto de ilustrar a nuestra audiencia, CIEPS se escribe con C. Con C, C-I-E-P-S. Correcto. Adelante, don Harry, disculpe la... .pa. Miren, una de las preguntas que analizamos en la encuesta es la valoración que hace la ciudadanía panameña de los distintos actores sociales y políticos del país. Y allí el primer hallazgo, digamos, quizás inquietante, es que la valoración que hace la población de todos los actores, cuando digo todos los actores me refiero tanto a los muy valorados anteriormente como los mal valorados, digamos, los partidos, los sindicatos, los bancos, los medios de comunicación, el gobierno, las pymes, todos esos actores bajaron sensiblemente la valoración que hace la población de ellos, excepto, hay dos excepciones interesantes, excepto las iglesias. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas han mantenido prácticamente la valoración que hacía la población de ellas antes y durante la pandemia. Ese es un primer hallazgo interesante. Quizás ustedes recuerdan que en el 2019 nosotros habíamos hablado y hecho énfasis en una especie de crisis de confianza que tiene la ciudadanía panameña interpersonalmente y en las instituciones, pues eso se ha agudizado pensamos que por el impacto de la pandemia. Y otra de las preguntas interesantes, que nos parece interesante que hicimos, es la influencia que la población le atribuye a esos mismos actores. Allí no hubo tantos cambios, sí los hubo, pero esa combinación, utilizando un marco teórico, digamos, validado internacionalmente, esa combinación entre influencia y valoración nos ha permitido hacer lo que hemos llamado un mapa de poder. El mapa de poder en Panamá. Miren que no estoy hablando de la autoridad. La autoridad la tiene el gobierno. El poder es una cosa distinta. Y ahí hemos visto que como impacto de la pandemia, el poder en Panamá se ha concentrado. ¿Por qué? En el año 2019, en la parte que tiene mayor influencia, en el cuadrante con mayor influencia y mejor valoración, estaban las iglesias, estaban los bancos y los medios de comunicación y la gran empresa. Y ahora, en el 2022, se encuentran en ese plano del poder, en ese cuadrante del poder, solamente los bancos y genéricamente los medios de comunicación. Y ustedes se preguntarán dónde queda el gobierno. Pues la valoración que hace la población del gobierno en general es baja, pero también le atribuyen poca influencia. Miren qué interesante. Entonces, hay una discusión que se puede tener y esperamos que el documento sirva para tenerla. Es bueno el poder, cómo se ejerce en Panamá y cuál es la diferencia entre poder y autoridad. Y otro asunto, para pasarle la palabra a John, que creemos que es interesante, es el cambio que ha habido en el diagnóstico que hace la población sobre la situación en el país. En el año 2019, el principal problema para la ciudadanía panameña era la inseguridad. Y luego aparecía el desempleo, la educación. Eso ha cambiado. En este momento, el principal problema para la población, con algo más de 20% de las menciones, es la corrupción, que se encontraba en el tercer lugar en el 2019. Luego se ubica el desempleo, luego se ubica, y creo que en el cuarto lugar quedó la inseguridad. Pero lo interesante, eso sería como el titular, la corrupción se convierte en el principal problema del país. Pero creo que realmente lo más interesante es la dispersión en el diagnóstico que hace la población, porque la corrupción tiene poco más del 20% de las menciones como el principal problema del país.
y hay distintos porcentajes que hacen que realmente el diagnóstico de la ciudadanía panameña nos diga que hay una multiplicidad de problemas que tienen que ser atendidos, Guillermo Antonio. No sé si John seguramente tiene otros asuntos que son importantes para mencionar rápidamente. Sí, pero antes le quiero preguntar al señor Subina, buen día, bienvenido. Oiga, Buenos días. la muestra de cuántas personas y qué áreas fue el sector consultado, por favor. Vale, aquí me voy a extender 5 minutos porque creo que es importante. El criterio de diseño muestral es un criterio de exclusión territorial, es decir, se hace muestra en todas las provincias y en todas las comarcas. Y la pregunta es, ¿esto es nuevo? Pues sí. ¿Por qué es nuevo? Por ejemplo, Latinobarómetro, Barómetro de las Américas y todas las firmas encuestadoras hacen entrevistas en el territorio nacional, exceptuando Darién, comarca Gunayala y comarca Emberá-Gunán. ¿Y por qué? Porque en un diseño muestral estas poblaciones le corresponden muy pocas entrevistas, ya que son el 2,8% de la población nacional. ¿Nosotros qué hacemos? Hemos hecho un diseño ad hoc, es decir, 2 submuestras, una submuestra para todo el territorio nacional, excluyendo esta parte, y otra submuestra para este sector de la población, de manera que podamos hacer suficientes entrevistas para tener un termómetro de lo que sucede también allí, que es algo que no suele suceder o no sucede, si queremos, podemos ser más asertivos en esto. La muestra está cercana a los 1.500, son 1.489, 1.400, pero es muy, muy cercano a las 1.500 entrevistas. Y esto es importante señalar, la inclusividad territorial. Harry, una pregunta. El mundo cambió con no Panamá, el mundo cambió con la pandemia. ¿Qué puede haber incidido de su análisis como politólogo para ese cambio en 3 años tan violento en cuanto a la percepción de la gente, entendiéndose que son otros estadios distintos a la prepandemia? Claro, mira, obviamente la pandemia ha tenido un impacto enorme en la vida de todos nosotros, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo, pero también en la encuesta podemos ver claramente que eso está cruzado por la posición que tenemos cada uno en la sociedad. No todas las personas hacen el mismo diagnóstico, Guillermo. Por ejemplo, yo les hablaba de que el principal problema, algo más de 20% para la población, era la corrupción, pero no todos los panameños y las panameñas eligen la corrupción. ¿Quiénes son quienes eligen mayoritariamente la corrupción como el principal problema del país? Son las personas que tienen mejor bienestar, mayor bienestar, las personas con mayor nivel socioeconómico y educativo, digamos, son las que eligen la corrupción como el principal problema. En cambio, y ahí vemos una primera diferencia, o sea, todo esto pasa por un filtro que es la situación en la que nos encontramos. En cambio, las personas que tienen menor bienestar eligen el desempleo y la pobreza como el principal problema del país. Algo parecido sucede con el apoyo a la democracia. Yo creo que esta es una conversación también importante para tener en Panamá, que creemos que la encuesta ayuda a que junto con los medios de comunicación, las ONGs, el gobierno, la Asamblea Nacional tengamos esta conversación. El apoyo a la democracia se ha mantenido bajo, eso no ha cambiado mucho. 48% de la población solamente en el 2019 y en el 2021 decían que la democracia es la mejor manera de gobierno, eso es bastante bajo y es bastante parecido a lo que está pasando en América Latina, pero hemos encontrado que por lo menos los jóvenes apoyan la democracia sensiblemente menos que las personas que tienen 50 años o más. Ese fenómeno, ¿por qué lo ve usted, Harry? ¿Por qué se da ese tipo de fenómenos? Nosotros tenemos una reflexión ahí y pensamos que, digamos, la reflexión inmediata es que las personas más jóvenes del país no han tenido experiencias autoritarias. O sea, realmente dan la democracia como un régimen político ya dado, que no va a cambiar, y quienes somos un poco mayores o muy mayores, pues sabemos el valor y lo que costó obtener la democracia en el país. Y también sucede algo que también pasa por el nivel de bienestar. Las personas, y esto John Subinas con el colega Sergio García han estado trabajando no solamente en el caso de Panamá, sino también en casos latinoamericanos, las personas que tienen un mayor bienestar
suelen apoyar la democracia más que las que tienen menor bienestar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde creemos nosotros que está la discusión que debemos tener, no solo en Panamá, sino en todos nuestros países? Nosotros hemos estado tratando, los países latinoamericanos, fortalecer la democracia a través de sus instituciones, que son importantes, los partidos, las elecciones, el órgano judicial. Fortalecemos la democracia a través de fortalecer las instituciones de la democracia. Pero lo que nos están diciendo estos hallazgos, compañeros, es que la democracia se fortalece atendiendo las necesidades materiales de las personas. Es un enfoque, como le gusta decir a John, más materialista. Si el régimen político no me da la posibilidad de comer 3 veces al día, de educar a mis hijos, de tener agua potable, de atender mi salud, pues sencillamente la gente empieza a pensar en otras posibilidades de regímenes políticos que no es la democracia. Esos Harry, datos están en la encuesta y nos ayudan a tener esta conversación. qué bueno que lo tocas, Harry, porque mundo real, cero especulación. La nueva izquierda en América Latina ha ido expandiéndose. Es más, el triunfo de Boric, estudiante de Derecho hace 10 años, 36 años es su edad. La forma como gana grande en un país donde la izquierda aparentemente había sido erradicada por Pinochet, vemos que se da ese fenómeno. Otra cosa ocurre en Perú, perdón, en Perú está Pedro Castillo, y no voy a mencionar la playa de presidentes de izquierda. Se perfila Lula como ganador en Brasil, Petro en Colombia. Tú has traído ese punto y me parece muy oportuno. ¿A qué obedece? ¿O son esas las razones que tú estás mencionando del sistema, cómo ha ido fallando en la calidad de vida de la gente? ¿Qué otros componentes tú crees que han jugado un rol importante para que se dé este giro hacia la izquierda? Sí. Mira, yo no creo, es interesante porque yo no creo en la noción del péndulo. Lo que tenemos en América Latina es alternancia, y precisamente cuando hay alternancia hay la posibilidad de que gobiernen partidos o dirigentes de una izquierda democrática. Esos casos, además que has mencionado, el caso de Pedro Castillo en Perú, o el caso de Gabriel Boric, para ponerlos a ellos dos, Honduras. no son el mismo tipo de izquierda. La de Pedro Castillo es una izquierda conservadora en lo social, y la de Boric es una izquierda, digamos, progresista. Pero precisamente primero, teniendo como idea fuerza la idea de la alternancia, y que estos gobernantes han ganado por elecciones y por lo tanto están gobernando legítimamente. Pero la población precisamente está buscando vías de solucionar sus problemas, de hacer que el régimen político funcione también para los más vulnerables, y buscan en esas opciones democráticas, legítimas, la posibilidad de que el país funcione, bueno, digamos, no solamente para ellos, sino solamente para todos. Y miren, y no es solamente, yo leía un artículo sobre la relación que tiene el nuevo presidente a partir de hoy, si no me equivoco, Gabriel Boric, con el movimiento de mujeres. Toma en cuenta cómo llegó Gabriel Boric a su historia política. Tiene que ver con la educación, con las grandes movilizaciones que hubo en el 2011 en Chile para tener una educación universitaria pública, porque los estudiantes comenzaban su vida profesional tremendamente endeudados. Eso es lo que lo dispara a él, digamos, hacia el liderazgo político que hoy ostenta. Pero también su relación con el movimiento de mujeres. Y miren lo que tenemos en la encuesta. No solamente trata los temas políticos y democráticos y la economía, sino también que estamos midiendo qué pasó dentro de los hogares. Hemos medido qué pasó dentro de los hogares durante la pandemia, y eso los gobiernos también tienen que atenderlo. En Panamá, la pandemia la llevaron las mujeres sobre sus hombros. Ni siquiera en pandemia, Guillermo Antonio, Milton y Rubén, ni siquiera en pandemia, y eso lo dicen los datos de la encuesta, los hombres nos dedicamos a cuidar a los demás y a las tareas del hogar. Alrededor de 7 de cada 10 personas que dijeron haber dedicado 5 o más horas a los cuidados del hogar durante este tiempo de pandemia son mujeres. O sea que también ahí hay un problema que atender, que va más allá de esas discusiones de la democracia. También tiene que, la política tiene que ver con qué sucede dentro de los hogares. Y otro dato interesante que quiero resaltar, la discriminación. Panamá, según los datos de la encuesta, se reconoce como un país discriminador en todo sentido. Y una pregunta que hicimos es, ¿dónde se da esta discriminación?
y la ciudadanía panameña nos ha dicho que el principal lugar de discriminación son los lugares de trabajo. Y eso también cambia la discusión, Guillermo. ¿Por qué? Porque es cierto que el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los gremios empresarios tienen que ver todos los asuntos de la productividad, ver los asuntos de los salarios, pero también hay una nueva agenda, y esto es lo interesante de hacer investigación desde Panamá en claves panameñas. Los asuntos laborales para estos actores, sindicatos, empresarios y gobierno, tienen que incluir los problemas de discriminación que hay en el ámbito laboral. O sea que de verdad la invitación que nosotros hacemos a toda la ciudadanía es descargar la encuesta. Nosotros en el CIEPS, con todos los investigadores, las investigadoras, estamos dispuestos a profundizar en estos temas que son muy diversos y que seguramente tendrán interés distinto para todos los actores. Está en cieps.org.pa. Oye, estimado amigo Harry Barahona Araúz y a don John Subinas, muchas gracias por su tiempo. Sé que usted tiene otra entrevista. Así que esperamos que la gente acceda pues, a la página web esa donde tienen ustedes la información. Muchas gracias a ambos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, miren, el Suntrax ha anunciado que irá a la huelga. Esto lo dicen en advertencia si no hay, si no se logra un acuerdo salarial entre la CAPAC y este importante grupo de trabajadores. Según la información, hay serias divisiones en lo que se conoce como la mesa de negociación, porque el Suntrax está solicitando un aumento de 70% por hora para los próximos 4 años. Eso es lo que exige el Suntrax. Bueno, entonces, Guillermo, yo creo que ambas instituciones, el Suntrax y la CAPAC, son veteranas en el mundo de las contrataciones colectivas. Pero para bien, Rubén, para bien, se han puesto de acuerdo siempre, sí, sí, para bien. Pero hay una característica. La industria de la construcción ha estado volando a pesar de que no se venden los apartamentos, que no se venden los edificios. Y eso es un misterio en Panamá. ¿Cómo se están construyendo tantos rascacielos a pesar de que están vacíos? ¿Hablando pre-pandemia o post-pandemia, señor Murgas? No, pre-pandemia. Pre-pandemia y en pandemia. Okay. Existe en la construcción que nadie entiende eso. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cuál es la magia de la CAPAC y del Suntrax? Que son expertos arreglándose y que los obreros de la construcción en Panamá son uno de los mejores pagados de América Latina. Esas son realidades y yo creo que me gustaría oír la opinión tuya y de Milton. Vamos a estar a Milton. Milton. Sí. A ver, Milton. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, es probablemente el sindicato más exitoso de América Latina hoy en día. Y si no, uno de los más exitosos. Además, que agrupa en algún momento de plenitud de la construcción casi 80.000 personas afiliadas. O sea, incluso en países muy grandes, México, Brasil, uno encuentra sindicatos tan numerosos, ni proporcional, ni numéricamente hablando. Pero cada 7 años, ellos tienen una negociación con CAPAC. Cada 7 años, las posiciones se endurecen. Normalmente hay alguna huelga que dura un par de días, luego se ponen de acuerdo y por 7 años no hay una sola huelga producto de la relación obrero-patronal, excepto cuando alguna empresa no cumple con el acuerdo CAPAC-Suntrax. O sea que lo que estamos viendo ahora pasa cada 7 años, incluso la posibilidad de una huelga. La Suntrax llega con posiciones maximalistas, la CAPAC con minimalistas y luego se ponen de acuerdo. El Suntrax ha logrado que un sector, llamémosle popular, llamémosle de clase económica pobre, se convierta en un sector de clase media. Hoy en día un trabajador de la construcción gana $1,200, $1,500, $2,000, no el que entra, pero el que ya tiene unos añitos allí gana eso. El que entra debe ganar como $800, $900 al mes, que son sueldos de clase media baja.
Incluso a mí me da mucha risa cuando el amigo Saúl Méndez o el amigo Genaro López dice, hablan de los pobres como si ellos fueran parte de los pobres y hace rato que no son pobres. Pero es por el éxito. Andan en carro 4x4 o lujoso, ¿no? Sí, pero eso no lo digo con ningún tipo de reclamo, lo digo con ironía, porque ellos han logrado que buena parte de la riqueza que se produce en la actividad de la construcción le llegue a los trabajadores de la construcción. Así que yo estoy viendo las noticias sin ningún tipo de preocupación, porque sé que siempre se ponen de acuerdo y que lo que estamos viendo son los escarceos de una negociación. Ahora, un cambio en el tema. Para el día 21 de este mes, 21 de marzo, se va a realizar la homologación para, de una vez y por todas, se licite la construcción del nuevo Instituto Oncológico. El precio de referencia originalmente era 300 millones de dólares. El precio de referencia de ahora es de 434.8 millones. Estamos hablando de 134 millones más. Lo que se está viendo es que esa ciudad hospitalaria que inició Ricardo Martinelli, que Juan Carlos Varela lo convirtió en un monumento a la desidia, la dejó así como está, llevándolo casi a una situación ruinosa. Este gobierno aparentemente ha tomado la decisión, y enhorabuena, de convertirlo en una realidad, y ha tomado también muy en serio el tema de que se utilice una parte de la ciudad de la salud exactamente para convertirla en un área para los enfermos de cáncer, en un país donde, como es conocido, cada año mueren más de 4.000 personas con diferentes tipos de cánceres. Los principales son la próstata, la cáncer de mama, de estómago y de cuello uterino. Eso es una realidad indiscutible. En este caso, el oncológico se va a ubicar dentro de la ciudad de la salud, en lo que era el área, se había destinado para el área de especialidades pediátricas. Este es un paso importante porque hará una gran diferencia entre el actual gobierno, que ha tomado la decisión de convertir en una realidad esa ciudad hospitalaria que nos ha costado cientos de millones de dólares, que se habían dejado ir por hacia el despeñadero, ¿no? Ahora, qué bueno que eso está retomando. Y el Instituto Oncológico Nacional, donde está la situación, el sitio donde está, hay gente, yo escuchaba ayer una opinión, que hay personas que a las 4 de la mañana están haciendo fila para ser atendidos en el Instituto Oncológico, en el actual, que está en una situación muy precaria a propósito, pero que ha cumplido una misión importante en años pasados. Así que yo saludo el hecho, y yo creo que lo importante es que aquí el gobierno explique por qué esa diferencia de 134 millones con relación al precio original. Por supuesto que tiene que haber cambios, porque retomar la construcción de una infraestructura muy dañada por el tiempo, como todo en la vida, cuando no se mantiene se daña, y esta ciudad hospitalaria no es la excepción. Pero sería bueno que en aras de lograr una transparencia total, se nos diga por qué originalmente era 300 millones y ahora son o van a ser 434.8, que ojo, el precio de referencia, lo que estoy hablando. Entonces, yo saludo que esto se dé. ¿Saben por qué? Porque la crisis nos puso a prueba. Y si hubiéramos tenido la ciudad hospitalaria, voy a usar un término vernacular, otro gallo hubiera cantado. Diga, don Rubén. Bueno, Guillermo, lo que pasa es que en Panamá nosotros estamos apostando a los hospitales. Y todo el mundo sabe que los hospitales, la gente va a morir en el fondo. Entonces, va a morir. Llega a los hospitales a morir. Y nosotros tenemos que apostar a la medicina preventiva. Eso es lo que no estamos haciendo. Nosotros tenemos que enseñarles a los niños a prevenir las enfermedades. Y eso ha sido un fallo desde que vino el doctor, pasó el doctor Renan Esquivel, que fue como un huracán
aquí que revolucionó la medicina preventiva y que todo el mundo todavía habla de lo que él hizo. Nosotros estamos apostando a la creación de hospitales. Nosotros lo que tenemos que apostar es a que la gente no llegue a los hospitales, como han hecho los cubanos, en medio de su pobreza, de sus limitaciones, y ellos apuestan a que la gente no llegue a los hospitales. Inclusive a los hospitales, los cubanos están apostando para que llegue la gente de afuera a operarse, a hacer cosas, pero el cubano medio no llega a los hospitales porque no le es negocio al Estado que la gente llegue a los Porque no hay medicinas, señor Murgas, no hay medicinas. En Cuba no hay medicinas, Bueno, hay una escasez de medicamentos. Pero la medicina preventiva tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con otras cosas, con hacer el ejercicio, la vida sedentaria, tantas cosas que por las necesidades de los mismos cubanos la han superado porque caminan mucho, porque allá no es fácil tener un taxi, coger un taxi, coger un bus, y la gente todo lo arregla con bicicleta, y todo eso los ayuda en su salud. Pero nosotros... Tenemos que irnos, Rubén. Lamentablemente tenemos que irnos. Bueno. Tenemos que cerrar el programa, son las 8:27. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.